porque el Espíritu Santo nos ama entrañablemente y el deseo del Espíritu Santo es siempre vernos aquí un pueblo unido, un pueblo dispuesto a alabar y glorificar el precioso nombre de Jesús. Amén. Así que todo lo que hacemos, lo hacemos bajo la dirección del Espíritu Santo. Qué bueno es eso, cuando nosotros sabemos que estamos dirigidos por el Espíritu Santo y que es Él el que toma control. Nos quedamos tranquilos. Yo lo quiero llevar a la palabra sin más pérdida de tiempo. ¿Qué tal si van conmigo al libro de Primera Corintios? Primera Corintios, el capítulo 12. Vamos a leer ahí el versículo 1 y versículo 4 y 5. Cuando lo tengan, si me pueden decir un amén, gracias por ponerse de pie. Esa es una cortesía al Espíritu Santo, un respeto al Espíritu Santo, el ponernos de pie para leer la palabra. Muchas gracias. ¿Puedo leer? Primera Corintios capítulo 12, versículo 1 dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El versículo 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Señor, muchas gracias en esta mañana. Muchas gracias, Señor, porque entendemos que estamos aquí por tu misericordia. Todo lo que hacemos, lo hacemos porque tú nos lo permites. Gracias porque tú nos has traído a tu casa esta mañana. Gracias por tu pueblo que está aquí. Yo te ruego, Señor amado, que tú tomes debido control de este lugar. Toma control de nuestras mentes, de nuestras emociones. Toma control de este lugar, precioso Espíritu Santo, porque en este lugar solamente para ti es la gloria, la honra y la adoración por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Puede sentarse un momentito, y como dije al principio, yo quiero agradecer sinceramente a la confianza de los pastores al permitirme pasar aquí y tener un momento de meditación juntamente con ustedes. Vamos a tocar un tema que dejamos a medias hace unos cuantos domingos atrás, que hablamos acerca de estos dones, pero consideramos que los dones están vigentes. ¿Cuántos dicen amén? Estamos hablando de lo que es la palabra de Dios, y si yo vengo y le explico lo que está en la palabra de Dios tal y como está aquí escrito, nosotros creemos esta palabra. Amén. Nosotros respetamos esta palabra. Nosotros sabemos que lo que está aquí escrito está vigente. Entonces, si todo lo que está aquí está vigente para la iglesia de hoy. Le doy esta explicación porque alguien en una ocasión, en otro lado, yo le escuché decir que esto sucedió en la iglesia primitiva, pero que en estos tiempos ya no se toma en cuenta. Pero yo le voy a decir algo, se lo digo de manera personal. Nosotros hemos visto cómo Dios ha glorificado a su Hijo Jesucristo a través de estos dones. En la iglesia donde se practican estos dones, es una iglesia bendecida. En la iglesia donde existen estos dones, la Biblia dice los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos dones son? Son 9. Yo sé que ustedes lo saben, pero muchas veces nos cuesta hablar. Dice la Biblia los 9 dones del Espíritu Santo. 9. Entonces,
cuando la Biblia dice del Espíritu Santo, si bien es cierto son de Él, pero sabe una cosa, que cuando hay una necesidad en la iglesia, el Espíritu Santo lo presta. El Espíritu Santo se lo puede prestar a quien esté dispuesto a recibirlos, a quien esté dispuesto a usarlos, pero de la manera correcta. Porque en algunos lados el Espíritu Santo a veces usa personas, pero después de un tiempo de que el Espíritu Santo les está dando esta oportunidad, a veces se ha tergiversado esta palabra, a veces se tuerce esto, a veces comenzamos a hablar cosas que no son, comenzamos a enseñar cosas que no están en la Biblia. Y si alguien se para aquí en este lugar y le viene a enseñar cosas que no están en la Biblia, usted está en todo su derecho de levantar la mano y decir: lo siento mucho, hermano, eso que usted está diciendo no está en la Biblia. Amén. Pero cuando a mí me hablan y me hablan de acuerdo a la palabra y me explican lo que en la palabra está escrito, yo tengo que decir amén y tengo que decir: Señor, gracias, yo quiero eso. Espero yo en esta mañana, yo le he pedido al Señor, hemos orado, que el Señor abra nuestro entendimiento, que abra nuestros oídos, nuestros ojos, para que podamos ver, para que podamos oír y que podamos entender. Porque es el Espíritu Santo el que permite todas las cosas. Y le estamos pidiendo al Espíritu Santo, que aquí hay elementos preciosos, buenísimos. Aquí hay talento que el Espíritu Santo puede usar. Mucho talento. Aquí tenemos muchos jóvenes activos. Yo felicito a esos jóvenes que tienen esa valentía de pararse aquí al frente y de comenzar a explicar la palabra de Dios. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Entonces, desde ahí, de esa edad, de estos jóvenes, comenzamos a ver, comenzamos a darnos cuenta de que nuestros jóvenes tienen ministerio, de que Dios los va a levantar con un ministerio precioso, porque si a esa edad los jóvenes están dispuestos a hacer lo que el Señor quiera, entonces nuestros jóvenes van a ser jóvenes llenos del Espíritu Santo. Por ejemplo, ahorita, hasta hoy, esta mañana, yo escuché cuando hermano Roberto dice que asistieron a una iglesia baptista. Entonces, mi pregunta es: ¿y cómo es que Dios les ha dado un hijo pentecostal? Sí, yo me quedo sorprendido, porque sabe una cosa, Caleb los va a convertir en pentecostales, porque yo lo veo como danza aquí, cuando está la alabanza, y yo digo: qué tremendo, qué tremendo. Van a tener que darle esa libertad a él, y le van a tener que decir que alabe a Dios con esa libertad, con esa soltura, ¿verdad? Nosotros venimos de un lugar ahí donde se grita mucho. Tal vez algunas veces usted ha oído que de repente se me olvida y grito aquí en este lugar, pero es porque ya es parte de la costumbre, parte de lo que hemos aprendido. Pero aquí hemos tratado de adaptarnos, de hablar así calmadito, pero de repente se me olvida. Pero usted sabe, ¿no? Aquí hay personas también que conocen todo esto y que saben que el Espíritu Santo nos da libertad. Y cuando el Espíritu Santo nos da libertad, por ejemplo, en la vigilia que tuvimos con la primera vigilia, yo estaba viendo cómo cuando se le da libertad al Espíritu Santo, el Espíritu Santo hace lo que Él tiene que hacer. Qué lindo eso, ¿verdad? Y bueno, voy a entrar al mensaje. Primero, Dios, que podamos tocar uno o dos de los dones. La otra vez tocamos el don de las lenguas y una parte de la interpretación de las lenguas, y logramos explicar la importancia que hay, si en una iglesia que habla lenguas, la importancia que hay de que tiene que haber interpretación para que las lenguas que se hablan sean de edificación para la iglesia, porque la Biblia dice que cuando alguien habla en lenguas y no hay quien interprete, nos quedamos en el aire, ¿verdad? Entonces la Biblia es clara y dice: si alguien habla en lenguas en la iglesia y lo habla fuerte,
tiene que haber alguien que interprete, porque las lenguas son un mensaje especial para la iglesia. Pero la Biblia dice, si no hay quien hable, pero usted habla lenguas, entonces háblelas para sí mismo. Comprendemos eso, ¿verdad? Háblelas para sí mismo, pero dice, no deje de hablarlas. Y hay un versículo en la Biblia que dice que no debe de impedirse en ningún lado el hablar en lenguas, porque eso es del Espíritu Santo. Si no, estaríamos encerrando al Espíritu Santo en algo. Es como que si estos dones nosotros los ignoramos. Por eso el Pablo aquí da un consejo muy especial. En el capítulo que leímos 12, versículo 1, dice: hermanos, yo no quiero que ignoren. Aquí no podemos ignorar, no podemos pasar por alto de que existen los dones del Espíritu Santo. Amén. No quiero que ignoren los dones espirituales, no quiero que lo ignoren. Ahora yo le voy a leer un versículo aquí en el capítulo 14, 1 Corintios, siempre capítulo 14 y versículo 1, dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales. ¿Qué significa esta palabra procurad? ¿Por qué buscarlos? Anhelar los dones del Espíritu Santo. Ese es el consejo que Pablo da. Entonces, si nosotros aquí, si alguien aquí esta mañana, posiblemente, tal vez no todos, pero vamos a suponer que alguien, una, dos o tres personas esta mañana, después de estudiar la palabra, después de leer la palabra, alguien dijera, bueno, pues si esos dones son para mí, yo los quiero. Y alguien dijera, bueno, yo necesito esos dones. El Espíritu Santo, que mejor conoce cada corazón, el Espíritu Santo puede repartirle a usted lo que usted necesita. Pero si fuera así, eso sería maravilloso. ¿Sabe por qué? En una iglesia donde existen estos dones, por ejemplo, vamos a entrar de lleno ya, dijimos que son 9 dones. Yo le voy a leer los 9 dones que están aquí en la Biblia. O sea, no le voy a enseñar algo que no está escrito aquí. Comenzamos con el número 1 y es sabiduría. El segundo es ciencia. El tercero es, número 3 es fe. 4, sanidades. 5, milagros. 6, profecía. 7, discernimiento de espíritus. 8, diversos géneros de lengua. Y 9, interpretación de lenguas. Ahora vamos a hablar un poco acerca del número 1, que es la sabiduría. Me llama mucho la atención cuando entre los 9 dones encontramos número 1, sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque está hablando de la sabiduría divina. Porque hay sabiduría, todo el mundo puede hablar de otro tipo de sabiduría, pero en esta mañana vamos a concretarnos a hablar de la sabiduría divina. ¿Cuál es la sabiduría divina? Definitivamente la sabiduría que trae el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, porque no es que tiene que estar en nosotros. Como hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo. Desde que creímos fuimos sellados. El Padre nos selló con su Santo Espíritu y cada uno de nosotros estamos sellados y tenemos el Espíritu Santo. Eso no lo vamos a dudar, eso es así. Entonces, ¿qué más necesitamos? Necesitamos que, si ya tenemos el Espíritu Santo, necesitamos que el Espíritu Santo nos preste cualquiera de los 9 dones que son del Espíritu Santo. Y si nosotros estamos interesados en cualquiera de estos dones, el Espíritu Santo está presto para darlos. ¿Sabe por qué en algunos lugares no están? Porque no los hemos buscado. Esa es la realidad. En algunos lugares no se mueven los dones del Espíritu Santo porque no los buscamos. Pero la persona
de aquí esta mañana, los que estén interesados, y después de leer esta palabra usted puede decirle, Espíritu Santo, yo quiero algo de eso. Yo quiero algo, porque cuando dice aquí, anhelen, busquen, deseen, pero tienen que buscarlo, así como buscamos el oro y la plata, ¿verdad? Así dice la Biblia, buscar y anhelar estos dones espirituales, ¿sabe? Son tan importantes en la iglesia. Yo le voy a dar una pequeña explicación. Ya vamos a entrar de lleno a lo que es la sabiduría. La Biblia nos da muchos pasajes que habla acerca de lo que es la sabiduría que trae el Espíritu Santo. Necesitamos esa sabiduría. La necesitamos, hermano. ¿Sabe por qué? Un hombre y una mujer que tienen la sabiduría del Espíritu Santo, no tan fácil se van a prestar para cualquier cosa. Una persona que tiene la sabiduría del Espíritu Santo es una mujer y un hombre prudentes, sabios, amén, en toda su manera de ser, sabios, prudentes en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo nos da la sabiduría que es del Espíritu Santo, vamos a ser personas sabias, personas que sabemos conducirnos. Una persona sabia es una persona que sabe dirigir su hogar. En primer lugar, hablemos del hogar, porque Dios primero instituyó matrimonios. En el jardín del Edén instituyó un matrimonio, sabemos la historia. Luego instituyó familias. Y luego después formó la iglesia. ¿La iglesia de qué la formó? De familias. Si no hubiera sido primero que el Señor forma las familias, ¿de qué se compone la iglesia? La iglesia se compone de nosotros que venimos de familia. Entonces, ahora que estamos hablando de esto, cuando somos personas sabias, padres sabios, parejas en donde habita la sabiduría de Dios, hay buena instrucción para nuestros hijos. Nuestros hijos vienen creciendo con ese concepto de que en nuestro hogar se les ha enseñado la palabra. En nuestro hogar se ha dado un buen ejemplo, pero nunca se puede dar un buen ejemplo si no contamos con la sabiduría del Espíritu Santo. Amén. Yo lo voy a llevar a un pasaje que habla de la sabiduría. De la sabiduría. Gloria al Señor. Si usted puede ir conmigo al libro de Santiago. Santiago está en el Nuevo Testamento. Es uno de los últimos libros. Capítulo 3 de Santiago. Capítulo 3 de Santiago. Y vamos a considerar solamente un versículo. Versículo 17. ¿Puedo leer? Amén. Dice así: pero la sabiduría es de lo alto. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Me voy a detener un poquitito aquí en esta palabra pura. Santiago nos da algunas definiciones de lo que es la sabiduría. La primera es la palabra pura. ¿Qué significa pura? Genuina, auténtica. Pero está hablando claramente la sabiduría de lo alto. Se está refiriendo a la sabiduría del Espíritu Santo como un don del Espíritu Santo. Es un don del Espíritu Santo, si bien es cierto, pero el Espíritu Santo se lo da a quien esté dispuesto a recibirlo. La sabiduría pura, genuina, auténtica, solamente la trae el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está aquí en esta mañana diciéndole: ¿quién desea esa sabiduría? Porque todo el mundo aquí, si le preguntamos, decimos: todos somos sabios, todos somos prudentes. Muy bien, entonces yo le diría: un hombre sabio allá afuera
tiene un buen testimonio. Un hombre sabio en el trabajo es conocido por un hombre que tiene la gracia de Dios. Teniendo la gracia de Dios es porque tiene la sabiduría del Espíritu Santo. Pero la que viene, ¿de dónde dice Santiago? De arriba. Es pura. Me detuve un poquito ahí porque pura quiere decir que no está mezclada con nadie. No es que es una sabiduría que yo no entiendo qué es, si es que viene de arriba. La sabiduría que viene de arriba la da el Espíritu Santo y es pura, es genuina. Muy bien. Hay otra, después de pura dice, después es pacífica. Pacífica viene de qué? De paz. ¿Cuándo es que tenemos una sabiduría pacífica? ¿Cuándo es de que en nuestros hogares somos pacíficos? ¿Cuándo es que en nuestros hogares hay paz? Porque el hombre sabio y la mujer sabia, ¿qué dice? Edifica muy bien su casa, o sea, con mucha sabiduría. Tenemos la sabiduría que viene de lo alto, que es pura y es pacífica. Este consejo nos lo da el apóstol Santiago. Muy bien, ¿qué más dice? Es amable. ¿Usted sabe lo que significa ser amable? Amable, cordial. Un hombre que practica realmente la sabiduría que nuestro Dios le ha dado. Es un hombre que íntegro. Amén. En todas las áreas, de toda su manera de ser. Es amable, benigna, llena de misericordia. Debemos de ser misericordiosos con otros y si alguien necesita saber algo de lo que nosotros sabemos, de lo que nosotros tenemos, la Biblia dice, dad de gracia lo que de gracia recibiste. Dad de gracia lo que de gracia hemos recibido todo lo que nosotros tenemos y lo estamos compartiendo en su misericordia. Dice, y de buenos frutos. Aquí sí me puedo detener un poco más. Frutos. ¿Cómo están nuestros frutos? Frutos. ¿Qué podríamos hablar ahí de los frutos que dicen nuestros vecinos? ¿Qué dicen nuestros compañeros de trabajo? ¿Qué dice nuestra familia cercana que tal vez no conoce del Señor y que quieren ver en nosotros qué tipo de fruto, qué clase de fruto nosotros estamos dando espiritualmente? Para que cuando hay un pasaje en la Biblia que dice que si no los ganamos con nuestras palabras, pero que los ganemos con nuestros hechos, con nuestros frutos. ¿Qué frutos nosotros estamos dando para que la familia tenga un buen concepto de lo que es ser una persona cristiana? Por ejemplo, en muchos casos, a veces los hijos son cristianos y los padres no. Los padres son cristianos y los hijos no, o a alguna familia. Yo le puedo contar muchos testimonios de esto en la iglesia. En Ottawa tenemos un joven que llegó por invitación de alguien, una señorita de la high school. Bueno, llegó a la iglesia, se fue quedando, le gustó y comenzó el pastor a hablar con él, a prepararlo, y solo él, los padres no son cristianos. Y ahora que llegamos a la iglesia, él es el líder de los sugieres. Él está siempre activo y está ahí atento a cualquier necesidad. Y yo le digo a mi esposa, qué tremendo esto. Él no tiene padres aquí que le estén exigiendo que tiene que estar en la iglesia, pero él, cuando antes se formaban servicios matutinos a las 5 de la mañana y había que no levantarse uno de la cama y quedarse ahí, sino que levantarse y salir para la iglesia, pero era el primero que estaba ahí, sin ayuda de nadie. ¿Por qué le cuento esto? Porque este muchacho está haciendo testimonio para su familia y él pide siempre oración para que un día su familia pueda llegar a los pies de Cristo. Yo hablé con él hace poco y yo le digo, tu familia va a venir, tu familia la vamos a ver aquí en la iglesia, porque tu familia está viendo un cambio en él. Bueno, estamos hablando de los frutos sin
incertidumbre ni hipocresía. ¿A qué se está refiriendo? Estamos hablando de la sabiduría y pudiéramos aumentarle cuantos más pasajes que hablan en la Biblia acerca de lo que es la sabiduría, pero sabe que el don de sabiduría y el don de ciencia van de la mano. Vamos a hablar un poquito acerca del don de ciencia. Hay dos clases de ciencia, dos tipos de ciencia, que está la ciencia humana, que es la que tienen los médicos. Usted se da cuenta que operaciones tan tremendas los médicos hacen, qué trabajos tan especiales los médicos hacen. Ellos tienen esa ciencia, Dios les ha dado esa ciencia, pero no es de esa ciencia que vamos a hablar ahora, la ciencia que da la universidad. Vamos a hablar acerca de la ciencia que trae el Espíritu Santo. La ciencia divina es algo que traspasa la ciencia natural. La ciencia divina es algo que pasa lo normal, amén, porque es sobrenatural. Y le puedo poner, yo lo quiero llevar a un ejemplo muy especial del don de ciencia que está en la Biblia, y luego yo podría contarle cuántos testimonios de que nosotros hemos visto que Dios hace en la iglesia hoy en día. Si usted quiere ir conmigo al libro de Mateo capítulo 16. Capítulo 16, vamos a leer algunos versículos ahí. Vamos a comenzar leyendo el versículo 13. El versículo 13 dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Me voy a detener un poquitito aquí, vamos a seguir, pero yo le quiero explicar algo. Resulta de que tenemos aquí al Señor con una preocupación. Él está preocupado, interesado por querer saber. Le pregunta a la iglesia, digamos, y dice: ¿qué dice la gente allá afuera acerca de Jesús? ¿Cómo es que lo conocen? ¿Qué dicen allá afuera? ¿Qué concepto tienen de Jesucristo, el Hijo de Dios? Bueno, algunos ahorita podríamos decir, yo he escuchado mucho, y algunos dicen que sencillamente fue un profeta. Eso fue lo que los discípulos le dijeron cuando él les hace esta pregunta. Pero ¿qué dice? ¿Qué han escuchado ustedes allá afuera? Ellos le dijeron: bueno, allá afuera dicen que resucitó Juan el Bautista, o que posiblemente tú eres Elías, o tal vez alguno de los profetas. Eso es lo que se dice allá afuera. Pero el Señor no le puso tanto asunto a lo que dijeran allá afuera, no porque no ame las almas, porque Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios a todo el mundo que envió a su Hijo único. Muy bien, eso significa que Dios ama entrañablemente a toda la humanidad, pero en este caso Él les está preguntando: ¿pero qué dicen allá afuera? Allá afuera tienen una diversidad de conceptos acerca de lo que es el Hijo de Dios. Pero Jesús les dijo: muy bien, no me interesa tanto saber a qué. ¿Saben en qué sí estoy interesado? En saber qué dice la iglesia, qué dicen ustedes, cómo conocemos a Jesús, quién es Jesús para nosotros. Es una pregunta esta mañana. No me conteste a mí, piense por un momentito, porque la Biblia nos hace esa pregunta. Aquí Jesús les hizo esa pregunta: ¿qué dice la iglesia? ¿Cómo conocemos nosotros al Señor Jesús? ¿Qué es Él para nosotros? Eso es lo más importante, el interés, lo que más a Él le interesa es saber qué dice la iglesia, qué dice su pueblo, cómo es que lo conocemos a Él. Y sabe que entonces aquí viene lo que quiero decirle. El don de ciencia divino cayó sobre Pedro,
en el momentito que el Señor tiene a los discípulos pensando y diciendo, ¿qué le decimos? ¿Qué le podemos decir? Le tenemos que decir algo de lo que Él realmente es, pero ¿qué le decimos? Quizá todos estaban pensando ¿qué le podían decir? Pero el don de ciencia cayó sobre Pedro e hizo la declaración más poderosa de la historia. Yo sé que usted ha leído cuántas veces este pasaje, pero en esta mañana usted se está dando cuenta que la declaración que Pedro hizo es una declaración que ha traspasado la historia, que se ha mantenido. Es una declaración que ¿cómo es que vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber que fue el don de ciencia? Mire lo que le dijo él le pregunta, ¿y vosotros? ¿Quién dices que soy yo? Vosotros, nosotros. Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué cayó ahí sobre Pedro? El don de ciencia, el don de arriba, porque sabe que mientras el Espíritu Santo no nos dé esa revelación, nosotros no podemos hacer una declaración similar. Nosotros podemos decir con toda confianza, Jesús es mi Señor, es mi Salvador, Jesús es el Hijo de Dios. Lo podemos decir porque tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos revela las cosas. Pero sabe, necesitamos este don que cayó sobre Pedro. ¿Cómo sabemos que fue el don de ciencia? Porque el Señor Jesucristo se lo dijo. Vea lo que le dijo en el versículo 17. Estamos leyendo, dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, bienaventurado, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos, a través del don de ciencia del Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo esta mañana lo que es la sabiduría y lo que es el don de ciencia? No te lo reveló nadie, sino el Espíritu Santo. ¿Y por qué a Pedro? Yo al comienzo les dije que el Espíritu Santo está dispuesto a usar al que tenga su corazón abierto. Esto, el Espíritu Santo no hace acepción de personas, no tiene preferidos. No es que va a usar a alguien porque tenga ciertas cualidades. Lo único que el Espíritu Santo busca en mí y en usted es que haya disposición de corazón. ¿Por qué fue que usó a Pedro? ¿Qué dice la Biblia de Pedro? Pedro era un hombre sobresaliente. Pedro era un hombre que estaba interesado en saber las cosas de arriba. Yo me imagino que se acostaban a dormir en las piedras porque no habían hoteles ni nada de eso. Ya los que van a ir allá se van a ir a dar cuenta en dónde el Señor se sentaba para hablar con sus discípulos. Era sobre piedras. Nosotros nos sentamos ahí, tuvimos ese privilegio. Y posiblemente se acostaban a dormir en la arena. Pero Pedro ha de haber sido uno de los que se acostaba cerca del Señor y ha de haber dicho, yo no puedo acostarme lejos, no puedo estar lejos. Los demás decían, eso es mucha emoción, es mucho, como dicen aquí, eso ya es demasiado lo de Pedro. No, si las cosas del Señor son así, ahí está el Señor, no se va. Pero Pedro estaba interesado. ¿Por qué era que el Espíritu Santo usaba a Pedro en tantas cosas? Porque era el único interesado. Si usted lee la Biblia, ¿quién fue el que le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya también caminando sobre el agua? ¿Quién fue? Fue Pedro. ¿Y qué le dijo el Señor? Ven, claro que sí, si yo lo único que quiero es que tú estés dispuesto a caminar. Claro, claro que sí, ven Pedro, viene aquí. Si tú lo deseas hacer, lo puedes hacer. Pero ¿por qué solo Pedro? ¿Por qué los demás solo se quedaron viendo? ¿Y Pedro qué hizo? ¿Caminó sobre el agua? Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que quiere en este asunto? Voluntad, deseo de querer hacer las cosas. No puede ser que aquí Dios levante a uno de estos jóvenes que tenemos aquí, que Dios levante a una señorita, a un hermano, a una hermana, y que en vez de apoyarlo digamos, bueno, ¿y por qué a él? ¿Y por qué él? Si yo tengo aquí 10, 15 años, yo tengo 20 años de estar aquí.
Y ahora viene el Señor y levanta a alguien que quizás recién ha venido. ¿Cómo? ¿Por qué él? Lo único que Dios busca es que haya voluntad de hacer las cosas, que las cosas las hagamos con amor, que cuando le digan se está terminando el año 2018 y luego va a haber cambio de directiva, según hemos estado orando, el pastor ha pedido oración para que sea el Señor tomando control, va a elegirse nuevos ministerios. Se está orando por esto y le estamos diciendo: Señor, elige tú las personas que realmente aman este lugar, porque una persona que ama este lugar tiene pasión por este ministerio. La persona que ama este lugar se une a la visión del pastor y dice: vamos a trabajar. Si usted lee la palabra, ¿por qué era que Moisés salía avante? Porque la gente que lo rodeaba estaba ahí ayudándole, le detenían los brazos. Si usted lo ha leído en la Biblia, cuando los brazos se le cansaban, la gente iba y le detenía los brazos. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Alguien me dijo a mí, lo que pasa es que yo en la iglesia voy a hacer lo que yo pueda hacer, pero yo entiendo que alguien que vive ahí en la iglesia y que quiere hacerlo todo es un servil. Y yo le dije: no, lo que sucede es que alguien que lo quiere hacer es un siervo de Dios, es un hijo de Dios, es alguien que ama la obra. Alguien que no ama la obra no va a disponer su tiempo. Alguien que no ama la obra todo el tiempo, la respuesta es: no tengo tiempo, estoy cansado, acabo de llegar de trabajar, casi trabajé las 24 horas, no hay tiempo para el Señor. Pero sabe, el Señor anda buscando gente como Pedro. ¿Quién fue el que sacó la espada y le cortó la oreja a aquel soldado? Fue Pedro. Nadie más lo hacía. Usted lee la Biblia y ahora Pedro está ahí, cerquita del Señor, está cerca del Señor. ¿Y quién llegó a ser Pedro? Usted ha leído la Biblia, ¿verdad? Yo sé que sí, porque aquí ya vemos buenos lectores de la palabra. Por eso es de que el que lee la Biblia, el que escudriña esta palabra, no tan fácil se va a prestar para cualquier maniobra del diablo, porque tiene esta palabra, leemos esta palabra. ¿Quién llegó a ser Pedro? Dice la Biblia que con la sombra de Pedro sanaban los enfermos. No lo dice de los demás, eran siervos de Dios perfectos. Los 12 eran apóstoles, los 12 eran sus discípulos, los 12 trabajaban. Cuando comisionó a los 12 fueron y los 12 venían. ¿Usted se recuerda de eso? Cuando Él les dijo, les dio poder para sanar enfermos y echar fuera demonios, fueron. Cuando regresaron, venían y dice que saltaban frente al Señor de alegría. Señor, ¿sabes una cosa? En tu nombre los demonios se nos sujetaban, los enfermos se levantaban, Señor. Y el Señor tranquilamente, como el Señor sabía lo que les había dado, y el Señor lo sabe todo, no necesitamos contarle. El Señor solamente se les quedó viendo y le dijo: ¿saben qué? Estuvo bueno todo lo que hicieron, el trabajo está bien, pero una cosa que a ustedes les debe de alegrar es que su nombre está escrito en el libro de la vida. El trabajo que estamos haciendo aquí, perfecto, magnífico, buenos líderes deseosos de trabajar, líderes que están echando el hombro al pastor para trabajar en este lugar, perfecto, gracias a Dios. Pero ¿sabe qué? A más de que ese trabajo en el cielo tiene una recompensa, a más de que en el cielo usted va a recibir un galardón por lo que haga, por su trabajo aquí, a más de todo eso, Jesucristo dijo: lo principal es que en aquel día, cuando se pase lista, su nombre esté en el libro de la vida, y que el Señor le diga: bienvenido, hiciste bien con mantenerte firme, hiciste bien con trabajar, hiciste bien con no hacerle caso a toda la basura que el diablo, porque el diablo sabe lo único que anda jalando es basura, veneno. El trabajo del diablo es destruir esta obra.
No tiene otro trabajo más, destruir las obras, destruir los ministerios. Y estamos viendo en otros lados, me quedo asombrado. No se lo voy a decir en esta ocasión por razones de tiempo, pero el diablo se ha levantado con furia con la iglesia, con los pastores, con los ministerios, con furia. Entonces es tiempo de que la iglesia no puede cruzarse de brazos, no puede quedarse tranquila, como dijimos en la vigilia. ¿Qué hizo la iglesia cuando Pedro estaba en la cárcel? No se cruzó de brazos, no se acostaron a dormir. Dijeron, nosotros no vamos a descansar hasta no ver qué el Señor va a hacer con su siervo que está allá. Miren, nosotros no vamos a descansar de orar hasta no ver una iglesia victoriosa aquí en este lugar, hasta no ver que el Espíritu Santo esté llenando la vida, así que comience el Espíritu Santo a usar a cuantas personas Él quiera en los dones que están aquí. Porque le voy a contar un testimonio. No sé cómo estamos con el tiempo todavía. Todavía tengo como 5 minutos, ¿va? Le voy a contar algo acerca de lo que es el don de ciencia, acerca de la importancia que hay de que el Espíritu Santo reparte esos dones en la iglesia y que la iglesia tenga esos dones. Allá en mi país Guatemala se divide por zonas. Alguien que conoce allá sabe que hay, nosotros conocemos la ciudad por las zonas. Había una familia que vivía en la que le llaman la zona 7 y la iglesia les quedaba como a 3 cuadras. Una familia muy linda, les servía al Señor, colaboraba en todo sentido, ofrendas, diezmos, limpiaban, hacían, cocinaban, bueno, todo lo que se entiende. Una familia muy preciosa. Pero de repente decidieron mudarse de esa zona e irse a otra zona que en carro les quedaba como a 1 hora la iglesia, pero tenían muchos años de estar ahí en la iglesia y dijeron, no importa, aunque sea 1 hora de camino, nosotros vamos a seguir yendo a la iglesia. Le voy a resumir este testimonio porque a lo que quiero llegar es a lo que Dios hace. Se van a esa otra zona y como 1 mes siguieron apoyando la obra, pero al mes ya era cansado. Cuando había tráfico era hasta 1 hora y media, regresaban cansados. El esposo le dice a la esposa, ¿sabes qué? Vamos a ir 1 vez al mes a la iglesia, pero aquí en la casa nos vamos a reunir, no hay problema, aquí vamos a orar y vamos. El esposo tocaba la guitarra y dijo, vamos a cantar y vamos a hacer un servicio devocional aquí, y 1 vez al mes vamos a ir a la iglesia. La esposa dijo que sí. Comenzaron yendo 1 vez al mes. Comenzaron haciendo un servicio en la casa, pero a los 3 meses, 4 meses dejaron de ir a la iglesia y se terminaron los servicios de la casa. Eso es imposible, que alguien que diga que va a dejar la iglesia y que se va a reunir en su casa y que le va a ser fiel a Dios, es imposible, porque la Biblia nos manda y dice que no nos dejemos de congregar. Eso es lo que la Biblia dice. El tiempo pasó. Se lo voy a resumir, 1 año, 2 años, 3 años, tenían una niña cuando dejaron la iglesia, como de 12 años. 3 años después están en los preparativos para celebrarle los 15 años a esta niña. Era una fiesta, era fiesta tremenda. Pero 3 meses antes de celebrar esta fiesta, la niña comenzó decaída, enferma, con dolores, cansancio, no quería ir a la escuela, iba, pero no aprendía nada. Y dijeron, vamos a llevarla al médico a ver qué pasa. Comenzaron los exámenes, la llevaron a un sanatorio especial donde hay especialistas que, bueno, ahí solamente va gente de plata, pero ahí la llevaron. ¿Y cuál es su sorpresa? Que ellos están en la sala esperando el resultado. Salió el médico y le dijo, las noticias no están buenas, lo siento mucho. Su niña tiene un cáncer en el cerebro avanzado. Estos padres se les fue la vida, la hija era lo único que tenían, lo mejor, era parte de su vida. Cuando reciben aquella noticia, no sabían qué hacer. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, el médico le dijo, tiene, no recuerdo, 3 o 4 meses de vida.
disfruten a su hija, sáquenla a pasear, pero nada se puede hacer contra el cáncer. Eso es mortal. Se regresaron ellos a su casa, se terminó la fiesta, no había nada de esto, y ya no había acción de hacer algo. Y la madre, que es madres al fin, los padres al fin disipamos un poquito más, pero la madre se estaba muriendo, no dormía, no comía y no hallaba qué hacer. En esa misma colonia a donde se fueron a vivir había un médico, ni siquiera sabían que era cristiano, pero la madre desesperada toma a la hija y se va con el médico y le contó toda la historia. Y el médico le dijo: usted ya la tuvo en un sanatorio, en donde mi consultorio no es ni siquiera parecido. Entonces yo como médico, ¿qué le puedo decir en este caso? Pero mire el propósito de Dios, a esto quiero llegar. Le dice el médico: pero ¿sabe qué? ¿Ustedes no creen en Dios? Fue una pregunta. Ella lo que hizo fue agacharse, bajó su vista al piso y ella dijo: ¿qué le respondo? No le puedo decir que fuimos líderes y que ahora estamos en nuestra casa. Esa no es una respuesta. Y el doctor insistió: ¿ustedes creen en Dios? Le dijeron: sí creemos. Ok. Aquí a 2 cuadras, les dijo él, la iglesia, aquí a 2 cuadras, cruzando hacia allá a la esquina, hay una iglesia. Yo no soy miembro de ahí, pero me gusta mucho esa iglesia. La adoración, ahí suceden milagros, ahí Dios ha hecho grandes cosas. Yo le aconsejo, es lo único que le puedo aconsejar: llévela ahí a esa iglesia y Dios puede hacer un milagro. Aquel consejo, esta madre lo recibió con tanta fe, porque en un caso de esos uno saca fe de donde, quién sabe dónde no hay. Porque ahí si le dicen a uno que Dios va a hacer un milagro y uno lo cree porque hay necesidad, ¿verdad? Cuando no hay necesidad le pueden decir a usted lo que sea, no cree nada y no le importa, no le interesa porque no hay necesidad. Pero cuando ya la necesidad llega, ahí sí creemos todo, ahí sí tenemos fe. Y la madre dijo: yo la voy a llevar. Se fue a su casa, le contó al esposo y el esposo le dijo: llévala. Y se fue rápido a ver el horario de los servicios y vio que esa noche había un servicio dirigido por las damas. Ahí decía a las 7 de la noche, servicio dirigido por las damas. Y ella dijo: a las 7 estoy aquí, pero como ya no estaba acostumbrada a ir a los servicios, se atrasó. Llegó como ya casi a las 8. Cuando ella llega, escuche esto es importante. La iglesia está en la parte de arriba. Había que entrar a un garage así y subir unas gradas o escaleras, como se le pueda llamar, para entrar a la iglesia. Cuando ella va, hay adoración, va llegando a la iglesia y comienza a subir las gradas. Cuando ella comienza a subir las gradas, la sierva de Dios está en el micrófono, que ya le dieron el tiempo para predicar y está terminando la adoración. Pero cuando ella está aquí así con sus ojos cerrados, viene el don de discernimiento. El Espíritu Santo le habló y le dijo: hay una persona que viene subiendo esas gradas así. Esto parece que fuera un arreglo, pero Dios así trabaja cuando hay necesidad. Hay una persona que viene subiendo esas gradas aquí ahorita, va a entrar. Me dieron la espalda sin haber por qué, sin haber razón. Ella, su esposo y su familia se quedaron en la casa, pero ahora viene aquí con una tremenda necesidad, gran necesidad. Cuando entre ahí, llámala al altar y yo voy a hacer un milagro. Ella no sabía quién era, no la conocía, pero ya había recibido el mensaje. Cuando aquella mujer está entrando por la puerta, la sierva abre sus ojos y le dijo: mujer que pones el primer pie adentro de este recinto sagrado, así te dice el Señor. Aquella mujer se quedó así y comenzó a explicarle: dejaste al Señor y ahora tienes una. Y cuando ella escucha todo eso, dice: ¿quién trajo el chisme aquí? Sería el doctor que le conté toda la situación, y como el doctor dice que conoce a la sierva, fue el doctor.
pero no puede ser tan exacto. Me dice todo. Y ahora le dice, pasa a este altar. Agarró ella a su niña, pasaron al altar. La sierva bajó, le hizo una administración grande a la medida de la necesidad. Llamó unas personas que le ayudan a ministrar, pasaron, le ministraron. Aquella muchacha cayó al piso, esa señorita, esa niña de 15 años iba a cumplir, cayó al piso, cayó una presencia tremenda. Aquella mujer se arrodilló en el altar y, para sorpresa grande de ella, el cáncer desapareció. ¿Cuál era el propósito de Dios en este caso? ¿Cuál era el propósito de Dios? Hacer un milagro para que esta gente regresara. Cuando yo escucho ese testimonio, porque ella se quedó en la iglesia y cuenta ese testimonio, recibió sanidad, se va a la casa y le cuenta al esposo todo lo que pasó, porque el esposo, el cabezón, no quiso ir a la iglesia, sino que se quedó en la casa y le dijo, llévala tú, ve tú con ella. Y cuando regresa ella y le cuenta el milagrazo que Dios había hecho, el esposo le dijo, bueno, no más que tenemos que ir a la iglesia. El día domingo que le dieron un tiempo para testificar, la hermana pasa y dice, yo soy la persona que vino, yo soy la persona que el Señor le habló el miércoles, el día de servicio de las damas, pasé aquí, Dios hizo un gran milagro, y comienza a contar el testimonio. Cuando yo escucho aquello, yo digo, Señor, qué grande es la misericordia de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios no quiere que nadie se pierda, que nadie, sino que todos procedamos al arrepentimiento, sino que todos nos salvemos. El deseo de Dios es que no solo los que estamos aquí, el deseo de Dios es que aquellos que están allá, que ni siquiera se acuerdan de Él, también se salven. El deseo de Dios es llevarnos al cielo. Entonces aquí había una necesidad. Entonces llegó el don de discernimiento por un momento. No podemos decir, mire, yo tengo el don de sanidad, el don de discernimiento, los dones del Espíritu Santo. No puedo decir yo los tengo porque son del Espíritu Santo. Pero si hubiera una necesidad aquí, el Espíritu Santo nos lo puede prestar. ¿Cuántos lo creen? ¿Verdad que nos lo puede prestar en un momento de necesidad y hacer un milagro? Porque estamos en un lugar donde creemos. Aquí solamente hay gente creyente en el Espíritu Santo. Creemos, le estoy contando estos testimonios para que entendamos y veamos la urgente necesidad de bajarnos, de postrarnos y de decirle, Señor, heme aquí, úsame a mí. Heme aquí, Señor, aquí está esta sierva tuya, o aquí está este siervo. Heme aquí, Señor, aquí está mi vida, a pesar de ser un joven, tal vez 15, 14, 20 años, pero mi vida te la he puesto en tus manos, yo quiero que tú me uses. Yo veo predicar a un joven en una ocasión, estábamos nosotros ahí, y comenzó el joven a predicar, pero Dios lo usa de una manera extraordinaria. Yo con la boca abierta de ver con qué unción. Yo decía, Señor, yo quiero eso también, porque yo miraba aquella soltura de este joven y estaba en la parte de abajo y caminó así, como a la mitad y había un matrimonio ahí, y se acercó, le dijo, pasen al altar que yo tengo un mensaje para ustedes. Pasó el matrimonio bastante joven, tenían 3 años de casado, y él le dijo, ustedes en su casa planearon y dijeron, es la última vez que nosotros vamos a la iglesia, la última vez, porque esta semana tenemos que ir donde un abogado para el divorcio. No nos comprendemos, no hay amor, no hay nada bueno. Esta semana tenemos que visitar un abogado para ir al divorcio, pero vamos por última vez a la iglesia, vamos juntos, pero no mencionemos esto absolutamente nada, nadie lo sabe. Esta semana lo hacemos, pero nadie lo va a saber. Vienen por última vez a la iglesia, ella los llamó, le puso la mano y le dijo, el Señor me dice que ustedes por última vez dijeron que venían a la iglesia
y que esta semana ustedes están planeando divorciarse. Y yo tengo una palabra que el Señor me ha dado. Dice el Señor que lo que Dios unió, el hombre no tiene derecho de separarlo. El hombre no tiene ninguna autoridad de separar lo que Dios unió. Dios los unió. Y lo que ha pasado es que ni uno de ustedes ha tratado de comprenderse. Ni uno de ustedes ha tratado de bajarse y de preguntarle al Señor qué es lo que está pasando. Ustedes han querido resolver su problema, su asunto personalmente, han querido hacerlo sin tomar en cuenta al Señor. Y a eso se debe que el diablo les ha minado su mente y ha trabajado este matrimonio, y el diablo ha logrado que esta semana ustedes se divorciaran. Pero el Señor dice que hay una bendición para ustedes, que el Señor dice que no aprueba su divorcio, que Él lo que tiene para ustedes es un paquete de bendición que viene, pero ustedes no lo han visto porque no tienen abiertos sus ojos, porque no lo están esperando. Aquellos jóvenes se postraron, lo ministraron, y después del servicio pidieron un tiempecito, dijeron: nosotros queremos testificar algo. Lo que el siervo, este joven, nos dijo es toda una verdad. Esto estaba pasando en nuestro hogar, pero ahora ahí mismo en el altar tomamos la decisión de servirle a Dios, cueste lo que cueste. Hemos tomado la decisión de acercarnos a Dios. Hemos tomado la decisión de hacer a un lado los inconvenientes, todo pensamiento negativo, todo malentendido en el matrimonio. Hemos decidido hacerlo a un lado y ver al Señor. Le estoy hablando de una pareja que se casó en la iglesia, desde afuera que no se diga, pero digamos los que se han casado en la iglesia y que por alguna razón el enemigo toma ventaja. Por alguna razón, por falta de oración, falta de búsqueda, falta de asistencia a la iglesia, falta de, qué sé yo, cuántas cosas pueden provocar. Pero sabe, estamos hablando de la misericordia de nuestro Dios para con cada uno de nosotros. Le digo algo, le tengo buenas noticias esta mañana. Su familia, los que tenemos aquí que no tenemos familia que no es cristiana, su familia va a venir a los pies de Cristo. ¿Sabe por qué? Se lo aseguro, y los vamos a ver, porque si estamos orando y estamos clamándole a Dios misericordia, vamos a ver lo que estamos pidiendo. ¿Usted lo cree juntamente conmigo? Vamos a ver lo que estamos pidiendo. Está por terminarse este año 2018, lo vamos a terminar en victoria y entramos al 2019 en bendición y en victoria en el nombre de Jesús. Yo lo declaro esta mañana. Y si usted lo recibe, usted recibe esa palabra, porque hay victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay victoria en aquel que murió en la cruz del Calvario. Aquel que dijo: no te dejaré y no te voy a desamparar, contigo voy a estar en el dolor, en la angustia, en momentos de paz, yo voy a estar contigo. Él es el que tiene control de nuestros hogares, de nuestros hijos, de nuestro matrimonio, de toda la familia. Y la Biblia dice que el deseo de Dios es que todos, toda la familia vengan a los pies de Cristo. ¿Cree usted en esto? Yo hago una pregunta de acuerdo a los testimonios que le he contado. Todos estos testimonios se dan dado a que hay personas que le abren su corazón al Espíritu Santo y que le dicen: Espíritu Santo, aquí estoy yo. Posiblemente no todos, pero todo aquel que le abre el corazón al Espíritu Santo y que le dice: Espíritu Santo, úsame a mí. Solamente el Espíritu Santo no espera otra cosa, no espera ningún tipo de sacrificio. Solamente abrir nuestros labios y le decimos: Espíritu Santo, esta mañana úsame a mí, usa lo que tú me has dado. Te pongo a tu disposición lo que yo soy, lo que tengo, mis manos, mi boca, mi garganta, mis emociones, todo lo que tú me has dado, te lo pongo a tu disposición. Yo quiero que me des
lo que esta mañana hemos leído en la Biblia, porque está vigente. No estamos enseñando algo que fue para la iglesia primitiva, pero que ahora no se da. Le cuento sus testimonios para que usted vea, mi hermano, que esos son dones que están vigentes hoy en día. ¿Por qué la iglesia no los tiene? Porque no los busca, no los anhela. Por eso Pablo aconseja ahí y dice: anhelen, busquen esos dones, búsquenlos. Los dones son para quien los busque, quien lo quiera. Le ponía el ejemplo de Pedro. ¿Por qué solo Pedro? Porque solo Pedro era el sobresaliente, porque era el que tenía su mente metida en el ministerio del Señor. Era el que estaba 100% ahí. Se olvidó de la pesca, se olvidó de la familia, se le olvidó que un día la suegra estaba enferma. Si no es el Señor que llega y la sana, quizás se muere, pero se le había olvidado hasta la suegra. Imagínense que es lo más que tenía. Pero Pedro estaba el 100% metido en ese ministerio, diciendo: yo estoy aquí en lo que estoy. Cualquier cosa que pasaba caía sobre Pedro, porque Pedro tenía su mente y su corazón puesto ahí. Cualquier cosa que iba a suceder era Pedro, el sobresaliente, Pedro, el que estaba ahí siempre. Si nosotros tomamos ese ejemplo y le decimos: Señor, aquí estoy yo, aquí estamos, úsame con una persona. ¿Cuántos honestamente pudiera levantar su mano esta mañana y decir: yo estoy dispuesto o dispuesta a que el Espíritu Santo me use? Alguien, una persona pudiera levantar la mano. Con una persona el Señor puede comenzar. Amén. Gracias, hermano, gracias, hermano, gracias, hermano, gracias. Los que levantaron su mano, yo les tengo una buena noticia. El Espíritu Santo está aquí y le va a dar lo que está pidiendo. El Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Al Espíritu Santo la Biblia dice que ni los cielos de los cielos lo pueden detener. Y sabe que el privilegio más grande que tenemos todos los que levantamos nuestra mano, el privilegio más grande es contar con la sabiduría del Espíritu Santo. Esa sabiduría que viene del cielo, esa sabiduría que no la puede dar la universidad por más títulos universitarios que tenga, pero la sabiduría del Espíritu Santo viene de allá y es totalmente diferente. La ciencia del Espíritu Santo es totalmente diferente. La ciencia divina que el Espíritu Santo da y trae es para beneficio del pueblo de Dios, beneficio de la iglesia. Porque si aquí está el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de discernimiento, el diablo no va a poder entrar por esas puertas, no va a poder minarle la mente a nadie. Absolutamente a nadie. Los matrimonios, los hijos, todos vamos a estar unidos en paz, en armonía. ¿Por qué? Porque tenemos la sabiduría y la ciencia del Espíritu Santo. Necesitamos eso, hermanos amados, eso es muy necesario aquí. Amén. Yo creo que ya me pasé de los... Querido amigo, queremos darte gracias por haberte tomado tu tiempo para escuchar este mensaje. El Señor Jesús dice en su palabra que Él está a la puerta de tu corazón y está llamando. Si tú escuchas el mensaje y abres la puerta de tu corazón, Él entra a tu vida. Esperamos que este mensaje haya sido ese llamado del Señor Jesús a tu vida, a tu corazón, para que tú tengas la oportunidad de conocerlo a Él y entregarle tu corazón a Él. Somos la iglesia Lluvias de Gracia en Toronto, Canadá, y esperamos que en algún día podamos contactarte y podamos conocerte también.